Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. El 23 de marzo de 2020 sale en exclusiva para SteamVR Half-Life Alyx, una especie de precuela barra spin-off que nos trae por fin un poquito más de material a este extraño universo de una saga tan emblemática. Y la verdad es que a día de hoy hay muchísimos detractores de que este título salga en exclusiva en VR, y hace poquito además se llevó tanto por IGN así como por Valve una serie de gameplays que nos dan a luz un poquito más de lo que creo que podemos llamar la primera gran experiencia en realidad virtual. Y es que Half-Life es una saga de la que da muchísimo que hablar. Y saliendo un poquito de mi zona de confort, hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a ¿Por qué Half-Life Alyx es mucho más grande de lo que puedes creer? Así que primero, si te mola el vídeo, deja un like, y segundo, te voy a poner un poquito en situación, porque quizás seas una persona joven, que no tiene nada de malo, ojo, cuidado, pero no has vivido esto de la manera para quizás entender una de las señales más propias de Half-Life. Los 90 fueron unos años en gran expansión en los videojuegos, donde se crearon muchos géneros, y uno de los que más se perfiló fue el shooter. Vale, sí, teníamos a Duke Nukem, teníamos a Doom y teníamos a Quake causando furor, pero Half-Life, el 19 de noviembre de 1998, es decir, hace un montón de años, consiguió un cetro que a día de hoy yo creo que no se pudo superar. Y es que no era un shooter cualquiera, era un shooter donde teníamos una historia que nos sumía en muchos aspectos de la ciencia ficción, un género que la verdad nunca pasa de moda, puede estar más o menos, pero siempre ha funcionado. Añádele todo el misterio de figuras como G-Man, lo que realmente pasaba en Black Mesa, y la acción trepidante que no solo se podía resolver a base de disparos, sino también a base de movilidad o incluso parkour y puzzles, haciendo de que este título fuera bastante diferente a lo que teníamos habitualmente y llevando a cargo una calidad gráfica bastante buena, que además el legado de Half-Life, sus dos expansiones, fue las mods, donde muchos, gracias a las herramientas como Hammer, se iniciaron este mundillo, como por ejemplo Baxa. Y pese a que en historia eran interesantes, tanto Half-Life Opposing Force como Half-Life Blue Shift, aunque este trajo un retexturizado que si bien no convenció a los fans, Valve dijo, oye, ya que hacemos la segunda expansión, vamos a darle un lavado de cara al juego para que se vea más nuevo, pues no se sintieron tan bien. ¿Y por qué? No te preocupes, esta respuesta te la doy después. A estas alturas, Half-Life ya era un icono total en la cultura gamer, que pese a que no era tan grande, su legado sigue siendo totalmente inmortal, porque a raíz de él voy a mencionarte otra saga de videojuegos que nacieron como modificaciones para el mismo, y es Counter-Strike. Unos años después, exactamente el 16 de noviembre de 2004, salió al mercado Half-Life 2, y nuevamente las innovaciones no se quedaron atrás. Primero, las malas, y donde la comunidad se vio bastante enfadada porque incluía un DMR barra tienda barra nuevo sistema que de aquel entonces no todos estábamos tan contentos con ello. Y sí, era Steam. Fue uno de los primeros títulos que nos obligaba a tener conexión a internet en unos años donde no todos teníamos un router en casa y donde no todos teníamos una conexión a internet lo suficientemente buena para bajarlo. Y esto, al final, no mermó al producto en absoluto. Y eso que un año antes se había filtrado una versión casi completa del título, que por cierto jugué en su día. Y pese a que casi nadie quería pasar por el aro, al final Half-Life 2 fue un exitazo. Ya de mano, el motor Source sirvió tanto para Team Fortress 2, CSGO, la nueva Portal, Left 4 Dead, y aún así, Half-Life 2, pese a que ya tenía unas bases establecidas de su anterior título, supo de nuevo innovar. Y donde prácticamente ningún videojuego había entrado, Half-Life se metió de lleno y fue con las físicas. Ya no teníamos solo un shooter, ya no teníamos solo una aventura, ya no solo teníamos puzzles, ahora teníamos que interactuar con el entorno y podíamos jugar tanto como si fuera CSGO o un Doom o un Quake, echar tiros y tirar para adelante, o podíamos intentar usar todas las argucias que había por el mapa, así como un gran añadido que fue la pistola de gravedad, para cercenar a los enemigos. Y asimismo, la cosa progresó aún más en un desarrollo que, primero, era aún más misterioso que su parte anterior,
Gráficamente era brutal, incluso teniendo un gran competidor que fue Doom 3, y Half-Life supo prevalecer por encima, quizás sobre todo por optimización, y además siguió manteniendo ese dinamismo que tuvo en el mismo. Y posteriormente también tuvo la misma desgracia que su anterior parte, es decir, 2 expansiones que, si bien eran de buena calidad, no sorprendieron lo mismo, porque no llevaban la innovación detrás que trajo Half-Life 2. Y creerme que haber vivido 2004 con una cierta edad fue mágico, viendo un desarrollo tan grande y tan diferente, y aún así sintiéndose tan familiar. El 10 de octubre de 2007 salió Half-Life Episodio 2, y hasta la fecha el último producto de la misma, dejándonos, por desgracia, la historia de nuevo inacabada. Algo que nos puso bastante tristes y que todo tornó muy bien a lo que viene a ser Internet. Años y años y años después se fueron creando memes, y se fueron creando web falsas. De hecho, hasta alguien casi consiguió redirigir y hacer una copia de Steam para unas navidades donde se anunciaba oficialmente Half-Life 3 y un montón de bolas y bolas y bolas. Aunque Valve luego nos dio algunos productos secundarios por detrás que casi todos funcionaban muy bien, como por ejemplo CSGO, como por ejemplo Left 4 Dead, la cosa se quedó un pelín estancada y al final Half-Life 3, así como casi todos los 3 de la saga, quedaron siendo un meme. A posteriori vimos un resurgir entre comillas de Valve como desarrolladora de videojuegos, y es que parecía que estaban muy interesados en realidad virtual, y todo esto conllevó a la salida de SteamVR, así como de las HTC Vive, para luego posterior sacar sus propias Valve Index, que por cierto de ellas hablaré muy en profundo pronto, puesto que tengo sentimientos encontrados. De todas formas, centrándonos en materia, la parte negativa de todo esto fue que Valve nos presentó una buena plataforma, que a día de hoy tiene una serie de juegos muy brutales, y 2019 ha sido un año muy revelador para esta realidad virtual. Y asimismo, por desgracia, nos faltó el desarrollo, nos faltó algo que inaugurase Valve con esos desarrollos extraños donde no son jerárquicos y meten figuras que a día de hoy sí que son más comunes en los videojuegos, pero que en los principios de los 2000 eran totalmente raros, como por ejemplo psicólogos. Pero por fin Valve parece que volvió a sacar la patita por debajo de la puerta y nos presentó Half-Life Alyx, un título que yo creo que tiene mucho más hincapié y mucha más presencia en la saga Half-Life que cualquiera de las expansiones que pudieron salir, y lejos de ser un producto menor o un título spin-off sin ninguna relevancia, creo que primero puede ser la punta del iceberg. Ojo, esto es una total teoría, pero aún así creo que va a tener esa magia de los lanzamientos de Half-Life que hace tantísimos años que no tenemos. En concreto 16. Y sí, os tengo que pedir perdón, he requerido de 8 minutos para poneros en materia, y es que era totalmente necesario. Si vives Half-Life desde un jugador nuevo, evidentemente cosas como las físicas, cosas como la historia, la epicidad, el parkour y esas cosas no te van a sentir tan novedosas. Evidentemente estás jugando un juego viejo con cosas que te pueden sonar a día de hoy, pero es que en su día fueron revolucionarias y vivirlas en progresión fue muy bueno. Y ya, sí que, vamos a hablar de Alyx. Lo primero es que el título está construido bajo la Source Engine 2, motor que llevamos años teniendo pero apenas hemos visto en aplicación. Y en los gameplays que se han visto tanto en el canal de Valve como en el de IGN, hay que decir que la calidad gráfica ha aumentado un montón y que este Source 2 parece que puede dar mucho más de sí de lo que creíamos. Vemos un entorno que, si realmente en VR se ve así, de lejos va a ser la experiencia más brutal, y os garantizo que cuando vosotros veis un gameplay de VR es muy diferente que jugarlo, puesto que incluso experiencias que visualmente puedan ser un poco feas, como Pavlov, el CSGO VR, cuando estás dentro te parecen que gráficamente son muy buenas, y la sensación de profundidad y de 3D cambia muchísimo. No obstante, Alyx, incluso en gameplay propio, en vídeo y en 2D visto, parece brutal, lo cual me indica que jugado con unas gafas encima seguramente se haga la boca agua. Y es que a día de hoy, incluso
aunque han pasado ya casi 5 años desde que salió HTC Vive al mercado, las experiencias gordas o más importantes en VR tardaron mucho en salir, incluso las que eran buenas al principio ahora se notan totalmente obsoletas. Un buen ejemplo es Arizona Sunshine, que fue uno de los primeros juegos de zombie, que gráficamente era brutal, el desmembramiento de zombie era legendario, pero ha quedado totalmente obsoleto por lo que hemos visto este año, con el The Walking Dead Saints and Sinners. Y luego, estudios dedicados a haciendo experiencias un poco más profundas, solo hemos tenido principalmente Stress Level 0, es decir, la gente de Node, con Boneworks, el cual es brutal. Y por fin ver un desarrollo AAA decente con esta magnitud, pues la verdad que poco hay que decir. El título parece que presenta los 3 estilos clásicos de movimiento acostumbrados en VR, quizás esto sea por complacer y también por el motion sickness. Cuando no estás acostumbrado a jugar con unas gafas de realidad virtual, el motion sickness es el mareo y puede que te haga sentir bastante mal, y para ello los TPs o el moverte de manera automática ayudan a disminuir esto. Pero tendremos lo que sería un TP, donde nosotros elegimos la posición de nuestros pies y con una transición de blanco y negro llegamos a la siguiente zona, como avanzar en salas estáticas pero no del todo. Tendremos el TP directo, donde apuntaremos un láser directo y veremos la progresión de nuestro personaje de punto A a punto B de una manera muy rápida, pero que puede producirte una leve molestia. Y por último tendremos lo que se llama locomoción, que sería la forma tradicional, es decir, mover un bumper o una mano, no he visto exactamente cómo funciona, pero movernos nosotros como si fuera en un juego tradicional. La forma más inmersiva de disfrutarla, pero también la que más te va a desgastar y más te va a tener que hacer que tus sesiones de juego sean más cortas. Pero esto no es lo que he visto tan interesante en Alyx, más bien lo veía obligatorio. Donde vemos lo interesante es, primero, cómo se han medido bien cosas muy toscas que a día de hoy en VR no funcionan del todo, y es apuntar con las miras. En VR no tienes una referencia real, no puedes hacer que el mando pese 3 kilos, y evidentemente no puedes hacer que tengas una sensación mágica de dónde está la parte de las miras. Y para quien haya jugado shooters en VR sabe que apuntar es muy molesto y muy incómodo, y de hecho muy real. Normalmente cuando estás usando francotirador en VR casi que te metes el cacharro en la mira, ignorando culata y demás, metiéndotelo literalmente en el rig de tu cuerpo. En Alyx podemos apreciar cosas como que la pistola de nuestra protagonista le podemos añadir una mira reflex, que es horrenda, pero una vez veamos cómo apunta y una vez como vemos cómo funciona, parece que sí que han estudiado muchísimo cómo hacer funcionar una mirilla de una pistola en un juego de realidad virtual. Asimismo, si Half-Life 2 fue el papá de los juegos con físicas, Alyx parece que es el papá del papá con años de experiencia y mucho más contenido. Vemos que todo el rollo de físicas, todo el rollo de interacción con el escenario ha crecido muchísimo, y interactuar con él nos va a servir tanto para el combate como para la exploración, como este sencillo momento que parece estúpido pero que me parece brutalmente pensado, donde Alyx quita la palanca de una puerta, la usa como arma melee para abrir una puerta. Estos niveles de interacción no son habituales y no estamos acostumbrados a que se sienta tan natural, y es donde quizás me llama tantísimo la atención. Me causa principal curiosidad si han pensado, ya que han pensado puzzles en un realidad virtual, que los que se han visto, bueno, lo poco que se ha visto en los trailers me parecen muy inteligentes, han sabido transpolarizar el ADN de Half-Life 2 dentro de un juego VR sin prácticamente perder la esencia. Pero habrán pensado en cosas tan estúpidas como por ejemplo los headcrabs, y diréis, ¿qué pasa con los headcrabs? Y es que los headcrabs normalmente te atacan desde una altura, te van a obligar a levantar tus manos, y no todos tenemos, por ejemplo, unas lámparas altas. Así que, ¿habrán recalculado el salto del headcrab? ¿O sencillamente se la pelará y seguramente Valve tenga que pagar bombillas? Que obviamente no lo va a hacer. De todas formas, lo que podemos sacar en conclusión es que el juego ha evolucionado. Creo que sacar Half-Life, una nueva secuela, en VR era obligatorio. Es obvio que era totalmente estúpido después de 16 años y con las expectativas que hay a día de hoy de Half-Life 3 y sin haberse asentado la VR por completo, que Valve haya decidido sacar un, comillas, spin-off que un propio título.
Pero imaginaros que ahora Alyx vuelva a funcionar bien, cosa que ya está batiendo, teniendo en cuenta que los Valve Index están agotadas desde hace meses y se agotan prácticamente en un chasquido cada vez que la reponen. Y vamos a suponer que de aquí a 2 años, como todo ha funcionado, Valve nos trae, bajo las mismas condiciones de Alyx, un Half-Life 3. Y realmente se sentiría como que Half-Life 3 sería Half-Life Alyx episodio 2. Por eso de que la gran innovación y el salto de Half-Life a VR ya se lo ha comido este desarrollo que, de veras, los gameplays indican a que esto será brutal. Y evidentemente lo veréis en el canal. De todas formas, también puede ser que Valve haya perdido la magia y que el día 23 me coma un chuzo y me tenga que comer mis palabras. Pero intentando ser lo más analítico posible, intentando sacar los fragmentos de vídeo, intentando pensarlo muy bien todo, Half-Life Alyx en sus gameplays luce muy bien, luce orgánico y se siente muy natural. Algo que en la VR suele fallar bastante, salvo desarrollos muy concretos. Creo que va a sentar un nuevo listón, y eso que Boneworks y Saints and Sinners subieron bastante el listón al mismo sobre los desarrollos en VR, y puede que este locurón de ventas que está teniendo las Valve Index propicie a, primero, más y mejores desarrollos en VR, pese a que ya nos han anunciado ciertas interacciones, pero por ejemplo las otras AAA que hemos podido ver, como Fallout 4 VR o el Wolfenstein este VR, es que ni me acuerdo el nombre porque era bastante malo, lo siento, me caes muy bien Bethesda, pero ese desarrollo fue malo, y Fallout 4 se sintió torpe, al igual que el Skyrim. Quizás en PSVR no, pero en Steam VR sí, no se sentía del todo bien. El ver si este título triunfa, ya nos está poniendo muchos más headsets de VR en el mercado y en las casas del consumidor, y gana este interés, ¿cuál será el legado de tanto de Steam VR como de la saga Half-Life en los próximos años? Quizás, como he dicho, sea el resurgir, y quizás esto sirva para que Valve se anime a hacer ese tan esperado Half-Life 3, que casi con total seguridad será exclusivo de realidad virtual. Pero, como he dicho, si la innovación de las VR se la ha llevado Alyx, nuevamente Valve estará echándose una pequeña zancadilla a sí mismo. Y estas son mis conclusiones. Creo que la cuota de hype está muy alta y no creo que defrauden. Se despide su serpiente. Como siempre, si quieres opinar, abajo en la caja de comentarios será un total honor leerte. Suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, culebras.